hablarles de algo tan importante. Porque el mundo está presenciando las señales que fueron anunciadas por la palabra de Dios. Y hay mucha gente que todavía rehúsa en creer en Dios. Hay mucha gente que aún no se quiere arrepentir viendo las señales. Todos hemos pasado por lo que acabamos de vivir, lo de la pandemia. Hubo mucha gente que murió a través de esta pandemia. Hubo mucha gente que se contagió, pero por la misericordia de Dios aún sigue vivo o viva. Pero ¿cómo nos cuidamos del COVID? Con cubrebocas, con gel, y todo eso fue bueno. Qué bueno que nos cuidemos del COVID y de todas las enfermedades y de todos los virus y de todos los males. Pero hay una más grande enfermedad, y es la enfermedad del pecado. Hay una enfermedad que es más grande que el COVID. Hay una enfermedad que es más poderosa. Hay un virus más mortal que el VIH, que el SIDA. Y esa enfermedad es universal, y es la enfermedad del pecado. Pero la gente no se cuida del pecado como se cuidó del COVID. La gente no le teme al pecado como le temió al COVID. La gente ve al pecado como algo normal. ¿Qué es el pecado? Es transgresión a la ley de Dios. Madrugaré a buscarte. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice el Señor en su palabra: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Qué bueno fuera que así como le temimos al COVID, le hubiéramos temido al pecado. Qué bueno fuera que así como nos cuidamos del COVID, nos cuidemos del pecado. Pero vemos al pecado como algo normal. Pero el pecado no es normal, porque el pecado es la desobediencia a Dios. Y desobedecerle a Dios que nos hizo no es normal, ni es normal, mucho menos es bueno para nosotros, ni para nuestros hijos, ni para nuestra familia, ni para nuestra comunidad, ni para esta tierra. Pero ahora el pecado ya pasó a ser una enfermedad universal. Aquí, Señor, tú estás aquí. Todos hemos nacido en pecado. Yo solo te busco, creo que todo tu pueblo. Todos estamos enfermos de pecado. Nosotros tenemos sed de ti. Y ahí están los síntomas del pecado. ¿Cuáles son los síntomas del pecado? Vivir en las obras de la carne. Cuando vivimos en las obras de la carne, estamos testificando que nuestra vida está contagiada del pecado. Esa confianza. La palabra de nuestro Dios nos revela a través de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas Porque te busca. lo que son los síntomas del pecado. Capítulo 5, verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hay
ahí está la enfermedad universal. El pecado es una enfermedad mortal. Díselo a él. Y la gente no le tiene miedo al pecado. Y la gente no se cuida del pecado como se cuidó del COVID. Pero ahí están los síntomas. Son las obras de la carne. Ahí están los síntomas. Mi corazón. Fornicación, adulterio, lascivia. Ahí están los síntomas. Borracheras, orgías, pleitos, ira, disensiones. Ahí está la palabra de Dios. A través de la carta del apóstol Pablo a los romanos, Dios nos revela esto. Y dice el Señor, capítulo 1, verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Cuidado con el pecado. Cuidado con lo que tú llamas normal. Cuidado con lo cotidiano que parece ser el pecado, porque es la enfermedad más mortal que existe en el mundo. Dilo, yo te busco. Y es una enfermedad de la cual ningún ser humano ha podido escapar. Yo te busco. Los síntomas del pecado son las obras de la carne. ¿Y cuánta gente disfruta vivir en la obra de la carne ahora? Yo lo hice hace un tiempo, hace 12 años atrás. Me deleitaba, lo disfrutaba, me esforzaba por hacerlo, pero Dios me alcanzó. Pude arrepentirme a tiempo, porque la palabra dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que Él está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, al Dios nuestro, el cual es amplio para perdonar. Dios quiere salvarte. El pecado no es normal. El pecado no es algo inofensivo, es mortal. Sus síntomas son las obras de la carne. Huye de las obras de la carne. No vivas más en el pecado. Dios quiere salvar tu alma. Que no te use tu cuerpo. Que no te use tu carne para el deleite en la concupiscencia. Porque el cuerpo se va a quedar aquí. Polvo es el cuerpo y polvo volverá a ser. El espíritu volverá a Dios que lo dio. Él sopló y el hombre vino a ser un ser viviente. Pero el alma es la responsable de todo lo que hacemos, de todo lo que decimos. Por sus atrios, con acción de gracias, te anhelo. La consecuencia del pecado, que es la enfermedad universal y mortal, la palabra de Dios dice: porque la paga del pecado es la muerte. Más que a mi ser. En el capítulo 6, verso 23, la carta del apóstol Pablo a los romanos: porque la paga del pecado es muerte,
muerte. cuánto tú lo anhelas. Dile por qué corriste hoy Los a la casa síntomas de son las Dios. obras de la carne. Porque viniste aquí con tu Y familia. la consecuencia Vine por ti, mi final Señor, yo vine es la buscándote. muerte. Porque yo sabía que aquí te Huye había del hallado. pecado. Yo sabía, mi Espíritu, Apártate que del tú pecado. estabas en el avivamiento. Por eso corrí hoy No a tu sigas casa. pecando más. Porque te deseo, te busco con No todo mi sigas corazón. pecando más. Dios nos llama al arrepentimiento. Es necesario huir del pecado. Dios le dijo a través de los dos ángeles a Lot, en Sodoma, Gomorra, escapa para que no perezcas con el castigo de la ciudad. Es el deseado de mi alma. Porque el pecado ha llegado al colmo delante de Dios. Sobre todas las cosas que Le dijeron a Lot, ¿tienes alguien más? toda la creación, sobre todas las Levántate y salgan y huyan para que no sean castigados con el juicio. Se levantó Lot a buscar a su familia, a su esposa, a sus dos hijas, y les fue a avisar a aquellos hombres que iban a tomar por mujeres a sus hijas. Y les dijo, levántense y vámonos de aquí, porque viene el juicio de Dios. Pero a esos hombres les pareció que Lot estaba bromeando, que estaba loco. Déjeme decirle algo, hoy estoy más fuerte que nunca. Y predico la palabra de Dios porque Dios me salvó. Predico la palabra de Dios porque Dios me sanó. Porque Dios envió a su Hijo al mundo para morir por mis pecados, pero también por los tuyos. Entonces se levantó Lot y huyó junto a su esposa y sus dos hijas. Y se le dijo por medio de los ángeles, no voltees atrás. No vuelvas tu mirada. Todos sabemos lo que le pasó a la mujer de Lot. Cuando volteó hacia atrás, se convirtió en una estatua de sal. Si hoy eres cristiano, sigue adelante. Si hoy eres de Cristo, sigue hacia adelante. No retrocedas, no voltees tu mirada. Sigue perseverando, porque Dios dice que el que persevere hasta la muerte, este será salvo. Sigue perseverando.